Muy buenos días, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio. Es para nosotros un gozo poder estar nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana de martes, por supuesto, para poder iniciar nuestro repaso de escuela sabática y poder así seguir meditando acerca de, por supuesto, el ministerio que inicia. Y ayer precisamente hablábamos acerca de Jesús llevado al desierto, y hoy por la mañana estaremos estudiando acerca de las tentaciones. Y queremos invitarlos para que nos acompañen en cada uno de nuestros repasos de escuela sabática y por supuesto que puedan tener su sintonía con nosotros para poder meditar en la palabra del Señor. Y por supuesto, antes de iniciar, queremos invitarle a que nos acompañe en una breve oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos agradecer por la oportunidad de poder abrir tu palabra para estudiar. Rogamos que en este momento tú llenes nuestros pensamientos, Señor, con tu voz, con tu palabra, que quites todo aquello que está en nuestro ser, que nos aparta de ti, para que podamos concentrarnos en el estudio de tu palabra. Mándanos el Espíritu Santo para poder entender lo que tú nos quieres hablar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, después de nuestra oración, ahora sí le invitamos para que usted esté pendiente de la sintonía de la radio para poder iniciar nuestro repaso de escuela sabática. Y por supuesto, queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Alexis. Muy buenos días, hermano. Buenos días, Manolo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí iniciando ya nuestro repaso de escuela sabática para este hermoso martes, hermano. Y por supuesto también le damos la bienvenida a nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga, hermano Manolo. Bendiciones para ustedes y para todos los que estamos también aquí en la cabina. Por supuesto, hermano, y también como usted decía hace un momento, le damos la bienvenida acá a nuestro hermano Alexis, y también por supuesto le estamos dando prácticamente la despedida porque en esta semana él estará volviendo a su país natal, que es Argentina. Sí, seguramente hoy ya estoy volando en este momento casi. Así es, hermanos, que le damos gracias a Dios porque lo ha traído con bien y lo ha tenido con bien durante estos días que ha estado acá compartiendo con nosotros en la iglesia de Mid City, y por supuesto también los días que nos ha acompañado en la radio para poder llevar un poco de la palabra de Dios para aquellos hermanos que nos escuchan a través de ella. Sí, ha sido un placer para mí y aprovecho para agradecerles a todos por toda su amabilidad, por tratarme como a un hijo más y a ustedes también por poder acompañarnos en la radio. Para mí me encanta todo esto y ha sido muy gratificante para mí también. Así es, amigos y hermanos, que ahora los vamos a dejar con un hermoso canto para que sean ustedes quienes puedan deleitarse también a través de la música que es para Cristo Jesús. Y por supuesto, como dice el hermano, en vivo. Escuchémosla. Muchas cosas que aquí no podemos comprender, Dios nos la dirá ahí cuando en el cielo estemos con Él. Te preguntas por qué sufre el inocente, por qué muere tanta gente que hace el bien. En Jesús está la respuesta. Él sabe lo que es mejor, porque vienen las pruebas, porque viene el dolor. Mañana lo entenderás cuando veas el sol brillar detrás de la tempestad. Viene la paz. Cuando Juan estuvo allí, sumergido en la prisión, al principio no entendía cuál era su misión.
Y a Jesús le mandó a preguntar si él era el Mesías al que habría de esperar. En Jesús está la respuesta, él sabe lo que es mejor. Porque vienen las pruebas, porque viene el dolor. Mañana lo entenderás cuando veas el sol brillar detrás de la tempestad. Viene la paz. En Jesús está la respuesta, él sabe lo que es mejor. Porque vienen las pruebas, porque viene el dolor. Mañana lo entenderás cuando veas el sol brillar detrás de la tempestad. Viene la paz. Bien, amigos y hermanos, después de haber escuchado ese hermoso canto, ahora le invitamos para que se pueda quedar en la sintonía para poder iniciar nuestro repaso de esta hermosa mañana. Y por supuesto, iniciamos, como hace un momento les decía, con el título Las Tentaciones. Y por supuesto nos invita a leer en el libro de Mateo, capítulo 4, versos del 1 al 12. Pero nos dice una pregunta muy importante, hermano. Dice, ¿qué sucedió con estas tentaciones? ¿Qué sucedió con estas tentaciones? ¿Por qué llegaron estas tentaciones al Señor Jesús? Fueron 3. ¿Por qué? ¿Por qué fueron necesarias esas 3 tentaciones? Porque Él, al pasar por estas 3 pruebas, Él estaba vindicando al hombre. Porque vemos aquí que son 3 tentaciones: el apetito, la presunción y el poder. Son 3 armas que el enemigo utiliza para destruir a la raza humana. A unos con el apetito, el Señor Jesús la venció. Sí. Quiere decir que podemos vencer la tentación del apetito. Él demostró que sí se puede. Así es. Así es, hermano. De hecho, en el libro de Mateo, como mencionábamos hace un momento, del verso 1 al 12, en el número 4 a nosotros nos dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Esa es la primera tentación que está desde el versículo 3 y el versículo 4. Hay una pregunta muy interesante que recién mencionábamos que dice, ¿por qué Jesús tenía que pasar por estas tentaciones? Eso es muy importante comprender. Porque siempre en la Biblia podemos ver que en todo momento el consejo es que nos apartemos de las tentaciones lo más posible. Pero ahí en el versículo dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Qué curioso esto, ¿no? Porque el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Por qué debía ser tentado? Y ahí podemos comprender que, como decías recién, Cativo, Jesús debía vindicar al ser humano, ¿sí?, del error que había cometido en el comienzo con Adán. Y Jesús vino a esto, ¿sí?, a corregir ese error y a demostrar que sí se puede vencer a las tentaciones. Y así como Adán cayó en el Edén, ¿sí?, Adán y Eva cayeron en el Edén también, como decimos, por el apetito, ¿sí? Jesús venció aquí en el desierto, pero en condiciones totalmente muy distintas, ¿no? Eso también podemos ver que no son las mismas condiciones. La condición que nosotros tenemos. O claro, condiciones de pecadores, humanos. Aunque el Señor Jesús no fue pecador, pero tenía una naturaleza débil. Claro, tenía la tendencia al pecado, así como todos nosotros.
Pero Adán no, y esa era la gran diferencia. Adán era perfecto. Perfecto, sí. Y así Y cayó. sin embargo, él cayó. Sí. Y el Señor Jesús, con 4.000 años ya de decadencia en una naturaleza que él tomó, él pudo vencer. Porque él, como él dice, no solo de pan, o sea, no solamente de cosas materiales vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La palabra ¿Lo es espiritual o lo material? lo espiritual. Primeramente debe de ser lo espiritual. Pero muchas veces nosotros los seres humanos somos al revés. Buscamos lo material y el Señor nos dice, buscad primeramente ¿qué? Lo espiritual. El reino de Dios y su justicia. O sea, lo espiritual. Y lo demás vendrá por añadiduras. Y nosotros comenzamos por las añadiduras para después ya no podemos seguir porque ya nos atrofiamos solamente con las añadiduras. Pero el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y de esa manera podemos ser vencedores. Entonces, esa fue la primera tentación del apetito. Porque nosotros los adventistas tenemos problemas con el apetito. Sí, hermanos. Claro. Hay mucha tentación. Dice que hoy en este tiempo del fin, el régimen pro salud es la mano derecha del mensaje adventista. Debería serlo, ¿no? En el cual nosotros los adventistas deberíamos Predicar. no solamente predicar, vivirlo. Ahí está lo más difícil, ¿no? Vivir. Claro, hermano, porque si nosotros vemos hoy en día la mayor cantidad de enfermedades que se están dando, pues prácticamente es por la mala alimentación que nosotros como seres humanos estamos llevando. Claro. Y un cuerpo enfermo no puede razonar. y no puede adorar correctamente a Dios. Está débil y entonces el enemigo lo agarra. Pero un cuerpo, una mente sana, un cuerpo sano puede visualizar, estar fuerte contra cualquier cosa que pueda venir. Así es. Porque se puede aferrar más a Dios. Aunque cuando vienen las enfermedades levantamos la vista a Dios, pero no necesitamos llegar a eso. Si nosotros tuviésemos ese control al apetito. Claro. Y no creo no solo también el apetito que tiene que ver con la comida, ¿no? Nosotros también tenemos muchos otros deseos a los cuales Satanás pone en nuestro camino tentaciones. Oh, sí. Y ahí es donde caemos, ¿no? Por eso es una de las tentaciones creo que más fuertes, ¿no? Muchas veces caemos a través de los sentidos, ¿no? Como es. Y por eso debemos evitarlo, para mantenernos limpios y puros, para poder de esa forma soportar las tentaciones. Pero hermano Manolo, usted es un joven muy estudioso. Usted puede siempre dar la lección y con poco de estudio los hermanos le van a entender a usted. Así de que no necesita estudiar mucho. ¿Quién le dice eso así a usted? Pues en este caso podría ser un engaño de Satanás también, hermano. ¿Qué es eso? Porque si nosotros no buscamos la palabra de Dios, ¿qué le vamos a presentar a los oyentes? No le podemos presentar solo palabras humanas o pensamientos humanos. Esa es la presunción, esa es la segunda tentación a la cual el Satanás llevó al Señor Jesús cuando le dijo en el versículo 5 al 7. Le dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
La presunción, hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos halaguen el yo? El ego. A todos. Creo que a todos. ¿Y cómo nos sentimos? Se infla. Claro, bien. Nos inflamos. Y entonces, cuando ya estamos inflados, nos piden algo. Bueno, lo hacemos. Pero más que todo, las cosas incorrectas. Y eso es lo que trata de hacer el enemigo, de inflar el yo. Pero el Señor Jesús no cayó en la trampa. Se mantuvo manso y humilde, dándole la honra y la gloria a su Padre. Pero muchas veces nosotros nos queremos dar la gloria a nosotros mismos, o que nos la den los hermanos a nosotros. Y si no nos la dan, nos molestamos. Entonces vemos ahí la segunda tentación, la presunción. ¿Cuál sería la tercera? El poder. El poder. Una de las tentaciones que más destruye al ser humano, ¿no? Donde vemos que a través del dinero, de posiciones, el ser humano se corrompe. Y así Dios mismo la venció, ¿no? Como dice en el versículo 6. En el versículo 8. En el 8. Dice: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y te adoras. Y me adoras. Y me adoras. Y él respondió: vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Bien, ¿no? El poder. El Señor Jesús lo venció. ¿Por qué era vital que el Espíritu de Dios que lo llevó al desierto para prepararlo también permitió que el enemigo llegase a tentarlo? ¿Cuál fue el propósito de todo eso? ¿Por qué esas tentaciones llegaron estando él solo? Ahí no habían discípulos todavía. No. Estaba él solo en el desierto, solo con Satanás. ¿Cuál fue ese propósito? Porque allí comenzó esa lucha titánica, enfrentando frente a frente al bien y el mal. Y vemos ahí que en el desierto, después del bautismo, el Señor Jesús salió victorioso. Y lo hizo por amor a ti y a mí, para que nosotros ahora no digamos: no puedo. Porque por eso está un versículo que nos dice: todo lo puedo en Cristo. Lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Por qué? Allí en el desierto. Ahí está la prueba, ¿no? Ahí está. Ahí agarró él ese poder. Y por eso nosotros lo decimos: todo lo puedo, porque él venció. Venció en el apetito, venció en la presunción y venció en el poder que el Satanás le ofrecía. Pero muchas veces nosotros hoy, el enemigo nos ofrece poder. Y poder sencillo. Mira, te voy a dar un mejor salario. Te voy a poner ahora de jefe allí en la fábrica o allá en la compañía. Te voy a dar unos $2-3 de aumento por hora, pero quiero que vengas el sábado. ¿Qué hacemos nosotros? Déjenme pensarlo. Esto lo diremos si no estamos bien, si estamos más o menos. El que está completamente frío dice: sí está bien. Pero aquel que está en Dios le dice directamente: no me interesa. Es preferible poco con la bendición y no mucho sin la bendición de Dios. Pero la gran mayoría está cediendo a esta tentación del poder. Y esto es para aquellos que conocemos a Dios. El que no conoce a Dios, pues ese anda y hace y trabaja los 7 días de la semana. Pero para nosotros los adventistas, porque dice que Satanás anda buscando a quien devorar. También nos dice en otra parte que si fuese posible, a los escogidos. ¿De qué manera? Con estas tentaciones.
Pues claro, hermano, él siempre anda buscando los puntos débiles de cada ser humano y precisamente se enfoca en los de los hijos de Dios. Y es precisamente a como él los ataca. Pues veamos en este caso a Adán o a Jesús mismo, ¿verdad? Que después de verlo 40 días en el desierto padeciendo hambre, él se aprovechó precisamente de ello para poder traer las tentaciones a él. Yo pienso que lo mismo sucede con nosotros como cristianos. Él busca nuestra mayor debilidad para poder hacernos caer. Así es. Pero nosotros no tenemos que ver la debilidad. Tenemos que ver a Cristo. Porque mirando a Cristo es como nosotros vamos a recibir la fortaleza. Por eso hay un corito que nos dice: fija tus ojos en Cristo. Fijemos la vista en Él. Él es nuestro ejemplo. Pero como nos dice aquí en la lección, en la tentación en el desierto, Jesús tenía que pasar por lo mismo que pasó Adán. Necesitaba obtener la victoria sobre la tentación que todos nosotros, de Adán en adelante, no hemos alcanzado. Al hacer esto, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Solo que Jesús lo logró bajo condiciones muy diferentes a las que Adán había afrontado. Como dijimos, Adán era perfecto, Jesús con una naturaleza débil, pero sin embargo, dependiendo de su Padre, Él fue siempre vencedor. Así nosotros podemos ser vencedores si tenemos a Cristo en el corazón. Por eso es que Él nos dice: hijo mío, dame tu corazón. Y ahora mismo el Señor nos está diciendo a nosotros los laodicenses: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Porque nosotros somos muy presuntuosos. Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Dios nos está describiendo así a los laodicenses. Sí, sí. Pero el Señor nos dice: mas no sabes quién eres tú, un miserable, pobre, ciego, desnudo. Eso es lo que eres. Pero yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte y colirio para que puedas ver. Entonces, el Señor ha dejado al alcance de nosotros todo lo que podemos necesitar para poder salir vencedores. No podemos decir yo no lo pude porque no tuve la ayuda. La ayuda está. Y la ayuda está en Cristo. Así es. Y Él manda a todos los santos ángeles a nuestra ayuda cuando nosotros le pedimos la dirección y la ayuda a Dios. Amén. Y dice: con esta victoria Jesús mostró que no tenemos excusa para el pecado. O sea, no hay excusa. Él venció como humano. Ahí estuvo demostrado. No hay excusa por el pecado, que no hay justificación para él. Y que cuando somos tentados no necesitamos caer, sino que podemos vencer por medio de la fe y la sumisión. Pero para eso tenemos que entregarle el yo a Cristo. Así que no hay excusa, ¿no? No la hay. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra condición de humanos, de pecadores, que ya venimos con esa predisposición al mal, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que tomados de la mano de Dios, ese es el camino para soportar las tentaciones. Amén, así es. Como se nos ha dicho en Santiago 4, 7 y 8, resistid al diablo. Y él huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. Pero ¿cómo voy a resistir al diablo? ¿Con mi propia justicia? Claro que no. ¿Con mi propia sabiduría? Nada, eso me va a agarrar como trapeador. Debo de hacerlo con Cristo en el corazón. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? ¿A quién verá en mí? ¿A quién verá en ti? A Cristo. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué me dice acercaos a Dios? Porque ¿cómo estoy de Dios? Lejos. Lejos. Sí. Aunque vengo a la iglesia,
estoy lejos de Dios. Yo no debo de acercarme no más un día a la semana. Debo de estar cerca de Dios todos los días. Y de esa manera podré ser más que vencedor. Amén. Porque tendré a Cristo en el corazón. De que, como dice aquí en la parte final, ¿de qué modo este informe hace que nuestra necesidad de la justicia de Cristo sea tan esencial al mostrarnos de manera tan poderosa de que no hay excusa por nuestro pecado? Dice, la necesidad que tenemos de la justicia de Cristo. Es la única que... Nuestra única esperanza. La única esperanza. No. Porque nuestras justicias, ¿cómo son? Como trapos de injusticia. La única que vale es la justicia de Cristo ante el Padre. Por eso es que nosotros necesitamos permitir que Él nos cubra con su justicia. Dice, imagínate, si tuviéramos que sostenernos con nuestra propia justicia sin la justificación por nuestros pecados, ¿cómo estamos? Perdidos. Totalmente. Estamos, y eso es lo que estamos hoy en día muchos, la gran mayoría, con nuestra propia justicia. Y por eso estas lecciones, hermanos, para que nosotros tiremos esa justicia propia, pero permitamos que la justicia de Cristo nos cubra. ¿Qué esperanza tendríamos si nos toca llegar así, vestidos con hojas de higuera, para el día del juicio? Con nuestra propia justicia. ¿Qué vamos a escuchar de parte de Dios? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Pero si permitimos que Cristo reine en nuestro corazón, va a ser diferente. Sí. Para ese día, porque la justicia de Cristo va a cubrir nuestro pecado, porque nos hemos arrepentido y nos hemos unido a Él para que Él sea el Señor y Dios en nuestras vidas. Así es de que, hermanos, que al haber estudiado a grandes rasgos esta lección del día de hoy de las tentaciones, nos ayuden a poner en práctica los consejos que escuchamos de parte del Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un feliz día. Bien, amigos y hermanos, ese fue nuestro repaso de escuela sabática para este hermoso día de martes. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración, y por supuesto un saludo desde cabina. Hasta pronto.